Y aquí va Dorrego. Dorrego del medio a la izquierda para Walter Clark. Se acomoda, Clark se perfila, lanza con pierna zurda, balón al medio. Cabezazo de Barceló, pifió por poquito, quedó rebote, le pega a Camacho, remata al arco. ¡Gol! Barceló, ¡gol! Quedó cerca, la punta del torneo, intentó de cabeza, pifió, no pudo, le pegó Camacho, la pelota pegó en un defensor de Nacional, atento estaba el delantero Charrúa, metió el puntín adentro y a festejar con la hinchada urinegra presente en el sector de graderías y preferencias norte del defensor del Chaco. Barceló y un gol más, es el goleador del Indio en el torneo. Qué gran estreno, qué gran presentación del delantero. Llegó Barceló para hacer goles y está cumpliendo. Marca el primero para el legendario aquí en Sajonia. Guaraní que se va acercando a los equipos que están en lo más alto del torneo. Barceló y el primero, Guaraní 1, Nacional 0. Y hay veces que no hace falta jugar bien, no hace falta estar muy claro dentro del partido porque Guaraní no estaba jugando bien. Barcelona estaba apareciendo, pero con el empuje alcanza. Pelota metida al área, indecisión de los defensores de Nacional. El que no dudó fue Barceló. Sacó el remate potente anticipando la salida de Espínola para marcar el primero del partido. El primero del Indio. A los 10 minutos de la segunda etapa. Gol número 76 del torneo Apertura 2023. Un décimo tanto de Guaraní, cuarto que le convierten a Nacional. Cuarta anotación de Facundo Barceló en el campeonato. Y Segovia remata al arco. ¡Gol! Fariña. ¡Gol! Fariña para Guaraní. Segovia arrancó por la derecha, estaba habilitado, pisó el área, pasó, es el segundo palo, atento Fariña, remate por bajo, nada pudo hacer Héctor Espínola. Segundo grito legendario en la noche de viernes en Sajonia, y el hincha de Guaraní que se levanta, y el hincha de Guaraní que se ilusiona. Tercer flechazo consecutivo del Indio, que por ahora vale ser escolta de Libertad. Llega el segundo, Fariña el autor. Gana el Indio en Sajonia. Guaraní 2, Nacional 0. Letal, contundente el equipo de Hernán Rodrigo López, aprovechando nuevamente un error en la salida de Nacional. Atento, astuto Segovia para recuperar esa pelota, levantar la cabeza y ubicar al mejor posicionado, en este caso Fariña, que estaba dentro del área, prácticamente en el punto penal. Le pone esa pelota precisa Segovia y no hace otra cosa Fariña que demostrar que tiene muy buena pegada, muy buena técnica. De una le pegó, rastrero, suave, bien colocado hacia el poste derecho de Espínola, que se arrojó pero ya no pudo llegar. Gana el aborigen 2-0. El segundo del Indio. A los 32 minutos de la segunda etapa. Gol número 77 del torneo Apertura, duodécimo tanto de Guaraní, quinto que le convierten a Nacional. Primera anotación de Luis Fariña del campeonato.